Muy bienvenidos sean nuevamente todos ustedes. Para la clase de hoy, como habíamos acordado, corresponde a la justicia, al tema de la justicia constitucional. Y es importante cuando nos adentremos a investigar sobre este tema de la justicia constitucional, que repasemos lo que sucedió en el proceso revolucionario europeo y el proceso revolucionario norteamericano. En el proceso revolucionario europeo tienen necesariamente que destacar lo que pasó en el siglo XVII en Inglaterra, pero también en Francia. Esos procesos revolucionarios, tanto el proceso revolucionario inglés y el proceso revolucionario francés. Entonces, ¿qué pasó en Inglaterra en el siglo XVII? Que hay dos documentos que se asimilan a la Constitución. Y es precisamente, como anteriormente le había hablado, en la teoría de la Constitución, el Agreement of the People en el año 1649 y también el Instrument of Government en el año 1653. Estos documentos, el primero, el Agreement of the People de 1649, establece la ley superior al Parlamento, es decir, que la ley, independientemente de que provenía del mismo Parlamento, una vez emitida era superior y había que respetarla. El Poder Ejecutivo y también el propio Parlamento estaba en superioridad. Y si había cualquier contradicción, como expresión de la voluntad, tenía que respetarse la ley. Pero también esta, organizaba los poderes del Estado en ese caso del procedimiento revolucionario europeo y específicamente el inglés, el poder ejecutivo y el parlamento, esa separación de poderes. Eso lo consideraba ese documento importantísimo que es el que más se asimila a la Constitución en Inglaterra. Y el Instrument of Government en 1653 también organiza los poderes del Estado y sitúa por encima del propio poder constituyente a la ley. Entonces, por eso la importancia de ese proceso revolucionario europeo en Inglaterra. Pero ¿qué pasa en Inglaterra? Que recuerden ustedes que una vez instaurado eh, y mantenido en Inglaterra el principio de la soberanía parlamentaria, vuelve inmediatamente a tomar esa reminiscencia y ese poder el Parlamento. Entonces, por eso es que inmediatamente al instaurarse la soberanía parlamentaria a través de la propia ley, no es más que el propio Parlamento que va a tener el poder omnímodo sobre todo el estamento institucional inglés. Pero a diferencia de lo que pasó entonces en Francia, que precisamente con la Revolución Francesa y con la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, que establece precisamente en el artículo 16 que todo lo que se aparte de la separación de poderes y no respete también y se asegure el respeto a los derechos humanos, entonces no tiene constitución. Lo que no tenga una separación de los poderes y no asegure el respeto a los derechos fundamentales es como si ese Estado careciese de constitución. Y esa es la importancia también que se asimila tanto en el proceso revolucionario inglés y en el proceso revolucionario francés con esos documentos eminentemente constitucionales y que originan precisamente ese proceso revolucionario europeo. Pero ¿qué pasó en Francia? Que el rey, y duró mucho más de un siglo, era la fuente del poder y ese poder muchas veces era omnímodo y de manera unilateral, pero otras veces era compartido también con el Parlamento. Y por eso es que por la idea de Rousseau con respecto a la separación de los poderes, pero eminentemente esa expresión de la voluntad general y popular de la ley tiene mucho mayor fundamento. Y de ahí es que hunde las raíces de la ley como fuente del derecho. Y por eso es que todavía
En el caso de la República Dominicana, como depende de los códigos napoleónicos, es que hasta hace poco la ley tenía una preeminencia por encima inclusive de la propia Constitución. Y por eso era que siempre la interpretación y la preeminencia fundamental era la ley por encima de la propia Constitución. Porque recuerden ustedes que anterior a la modificación constitucional del año 2010, que involucra muchísimos derechos fundamentales, como ustedes todos conocen, ya esos derechos fundamentales en virtud del bloque de constitucionalidad existían. Sin embargo, tenía un mayor peso como fuente de interpretación y de aplicación la ley sobre la propia Constitución. No obstante, los tratados internacionales de los cuales es signataria la República Dominicana en virtud del bloque de constitucionalidad a los cuales ya nosotros hemos hecho referencia. Entonces, la superioridad del Parlamento como poder del Estado se manifiesta en ese proceso revolucionario europeo, y no es más sino que en el periodo de entreguerras que viene a establecerse la Constitución escrita, y muy específicamente con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial. Y esto pasó, a excepto, claro está, que siguió aplicándose siempre el Common Law en Inglaterra, y muestra de ello son las constituciones de Alemania y de Austria en el año 1919 y 1920. Y se generalizó luego ese movimiento en toda Europa. Pero ¿qué pasó entonces con el proceso revolucionario americano? Que no obstante los mismos postulados teóricos y de derecho con relación al proceso inglés, en el proceso norteamericano precisamente se tiene un sentido mucho más histórico y preeminente con respecto a la Constitución como norma superior de la tierra y norma superior del país. La Constitución se tiene que respetar, independientemente de que la propia Constitución norteamericana ni siquiera especificaba que se debía controlar judicialmente ningún tipo de ley ni de reglamento constitucionalmente, sino que por aplicación, como la Constitución se entendía que era norma suprema, entonces no necesariamente tenía que estar contemplada en la propia Constitución el respeto institucional que se debía tener de manera escrita, sino que esto surge a raíz de la interpretación constitucional que tienen los jueces. Y se identifica siempre este caso en 1803, el caso Marbury versus Madison, que es cuando el juez Marshall entiende que por el hecho de la ley suprema ser la Constitución, entonces esa ley debe de ser respetada. Y eso fue un episodio eminentemente histórico y eminentemente también político, que hoy trae como consecuencia el control difuso de la constitucionalidad por vía incidental que se puede interponer ante cualquier juez. Y esa es la importancia en virtud de ese poder que tienen los jueces para hacer aplicar la Constitución por encima de cualquier decreto, por encima de cualquier ley que sea contraria a la misma. Y esto tuvo un fundamento eminentemente político a raíz de la toma de posesión de Jefferson con el periodo que había tenido el presidente Adams en los Estados Unidos. Y al nombrar jueces políticamente partidarios del federalismo, y como Jefferson era republicano, entonces nombró a jueces de paz para que una vez salido del poder el federalismo, entonces los republicanos no tuvieran cómo objetar a esos jueces que integraban la composición del Estado en Estados Unidos y en muchos estados, como es en el caso también de Colombia. Pero, ¿qué sucedió? Que Marbury, como había sido nombrado, independientemente del estado anterior al de Jefferson, cuando tomaba la posición, entonces el secretario de Estado, Madison, le negó el nombramiento que ya había sido precisamente designado como juez.
Y él ejerció precisamente independientemente de que había sido en otro gobierno ya pasado, que se debía respetar esa designación. Entonces, en ese sentido es que entra esa polémica y surte efecto precisamente independientemente de la legislación que luego en el Parlamento de los republicanos hicieron énfasis precisamente a lo que Jefferson había establecido. Sin embargo, con relación a la concretización de la Constitución como norma suprema y el poder de interpretación que tenían los jueces, entonces salió a relucir precisamente que debía respetarse la Constitución en el sentido de la interpretación, porque ese poder lo tenían los jueces. Y de ahí viene entonces el judicial review o el control difuso de la constitucionalidad, tan importante hoy en materia constitucional en el mundo, porque no solamente lo tiene un juez, independientemente de que sean especializados, como se trata del Tribunal Constitucional, sino que todos los jueces tienen la potestad para establecer la constitucionalidad y el control de la Constitución con respecto a cuando haya un quebrantamiento con la misma. Y esto se debe a la interpretación constitucional. Entonces, por eso es la, la importancia, la importancia de este control difuso de la constitucionalidad que se originó precisamente en Estados Unidos y fue en el 1803 con el juez Marshall. Y hay un precedente inclusive importante en la justicia también de Estados Unidos con respecto a los derechos fundamentales. Y este episodio también se narra en el año 1783. Fíjense ustedes que fue antes del 1803, la sentencia Madison, Marbury versus Madison. Y entonces esto sucedió cuando se declaró la esclavitud incompatible con la Constitución. Y fue precisamente el juez William Cushing en el propio Estados Unidos. Es decir, ya había reminiscencia antes de esa sentencia que se hizo mundialmente conocida, como el caso de Marbury versus Madison, ya había reminiscencia del respeto también a la Constitución en virtud de lo que pasó precisamente en lo que acabamos de decir en el año 1783. Y muy importante la esclavitud, porque de una u otra manera esos trabajos como esclavos de seres humanos, del principio de igualdad entre las partes, de igualdad ante la ley, pero sobre todo ese principio de dignidad, de una u otra manera tenía que erradicarse. Y debió ser importantísimo, y lo es, pero sucede que es conocido mundialmente ese control difuso de la constitucionalidad, no con respecto a la expulsión de la esclavitud en Estados Unidos, sino más bien con respecto a la sentencia del caso Marbury versus Madison en el año 1803. Entonces, esas incidencias se establecen como la Constitución como norma suprema, en virtud también del federalismo y el control territorial que va teniendo y va ganando lugar, no como el sistema central gubernamental del Poder Ejecutivo, sino que también hay estados federados, territorialmente inclusive con leyes distintas en cada estado, y también la tradición del common law que le permitió al propio Estados Unidos y tener como ejemplo ese sistema revolucionario inglés del common law, en virtud de que también en esa justicia constitucional se aplicaba inmediatamente la norma constitucional, como anteriormente nosotros vimos con los instrumentos del Instrument of Government, anteriormente y el Agreement of the People, que vienen a identificarse como los documentos esenciales del poder revolucionario inglés en Inglaterra. Entonces, ¿qué Profesor, sucede? Sí. perdón que le interrumpa. Hay varios jóvenes que ya han participado en la clase, como que dicen que no le está dando acceso por el grupo. Están escribiendo que no le está dando acceso a la clase. No sé qué pasará. Vaya a ver si le sale algo, algún acceso, algún... Bueno, yo acabo de admitirlo a todos. No sé por qué
pasar a eso. Inclusive ahora mismo hay 19 participantes. Es decir, y un ejemplo de eso es que ustedes mismos están participando. Es decir, que como les voy dando acceso, a lo mejor como voy explicando algunas cosas, entonces luego que lo admito, ¿no? ¿Verdad? Pero que lo reintenten nuevamente, ¿no? Que lo intenten nuevamente. Entonces, ¿qué pasó con el constitucionalismo europeo? Importantísima también esa clasificación, que es el modelo francés establecido por Sayes, como anteriormente habíamos visto en la clase de la teoría de la Constitución y la teoría del poder constituyente y la evolución del poder constituyente, y el modelo austríaco, que es el establecido por Hans Kelsen. Entonces, luego viene la democratización en Europa del Parlamento y entra en el Parlamento la universalización del sufragio, que ya no depende en ese estudio del poder revolucionario europeo y la constitución liberal, que se desencadena, se aparta del sufragio censitario y acoge el sufragio eminentemente universal. Entonces, por eso la ley deja ya de ser concebida como el mayor de los parámetros, sino que al entrar también derechos universalmente conocidos e inherentes al ser humano, como es el sufragio, entonces de una u otra manera, por ley, como expresión de la voluntad, también como poder constituyente debe de existir una norma superior a la misma y que debe ser controlada precisamente por una jurisdicción especial. Entonces, tras la Segunda Guerra Mundial, se descentraliza el territorio del poder político y muchos estados también son estados federados. El parlamentarismo se racionaliza, y nosotros explicábamos esto en una clase anterior con respecto a cuando se habla del parlamento racionalizado, se hace referencia a ese quiebre de los poderes del Estado que hace Montesquieu con respecto al poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. ¿Y por qué ese parlamentarismo racionalizado? Porque hay muchas funciones del Congreso, del Parlamento, que dejan de ser esencia misma como funciones legislativas y pasan a ser funciones eminentemente del poder ejecutivo, porque no pueden ser entonces funciones del poder judicial, jamás. Entonces, en ese sentido, es que el poder ejecutivo y el poder legislativo hay una relación prácticamente indisoluble para que pueda funcionar como poderes públicos del Estado. Entonces, aunque nosotros entendemos que esto debe ser mucho más reglamentado, no dejarse para que entonces se confundan muchas cosas en el futuro, por ejemplo, como el llamado hombre del maletín, y que el Congreso, en virtud de este parlamentarismo racionalizado, deje de ejercer sus verdaderas funciones, inclusive la función de fiscalización del Poder Ejecutivo, en virtud de esa racionalización, y que no todos los proyectos tengan que pasar necesariamente en el Congreso, sino que el Congreso sirva, independientemente de esta racionalización, como un verdadero contrapeso. Entonces, esta practicidad se da inclusive aquí mismo en la República Dominicana, y nosotros no queremos poner ni siquiera ningún ejemplo al respecto, sino que ustedes mismos lo conocen mucho más que nosotros. Muchísimos proyectos, inclusive actualmente todavía en un periodo prolongado a los estados de excepción, prácticamente se han puesto de acuerdo y existe la democratización de los estados de excepción, y que ya hemos hablado de eso y no vamos a volver, pero de una u otra manera, cómo se debe servir de mucho mayor contrapeso y no que ese parlamentarismo racionalizado, en este caso aquí con el Congreso de la República Dominicana, no sirva de un fundamento que se pueda extralimitar a las verdaderas funciones que le corresponden como poder del Estado, porque esa racionalización tiene que ver más bien es con respecto
a las funciones eminentemente sociales que tiene que ejercer el gobierno, que tiene que ejercer el poder ejecutivo. Una cuestión totalmente distinta al verdadero contrapeso como poder del Estado que debe jugar en todo caso el Parlamento y en este caso el Congreso, aquí en estos países latinoamericanos. Entonces, por eso que nosotros entendemos que debe haber una mayor reglamentación o por la propia norma constitucional en una reforma o por normas orgánicas que reglamenten esa organización del poder del Estado y que se establezca un desarrollo específico en qué consistiría esa racionalización entre el poder ejecutivo y el poder y el Congreso, que no haya como esa subjetividad y ese pragmatismo, porque muchas veces desborda el principio democrático, que esa esencia misma precisamente de la Constitución y de la propia justicia constitucional, preservar la democracia sobre todas las cosas. Entonces, y luego entonces de esas dos posiciones a las cuales hemos hecho referencia, vienen las constituciones. Una primera fase de las constituciones escritas en Checoslovaquia, en España, en Irlanda, una segunda fase en Austria, en Italia, en Alemania y en Francia, y fase de justicia constitucional a través de las constituciones en Grecia, Portugal, nuevamente en España y en Bélgica. Entonces, con respecto a la constitución alemana, es importante establecer que en el año 1919 se implementó en el Tribunal de Justicia del Reich resolver los litigios de las constituciones que provenían o promovían en el interior de su propio territorio. Y esto influyó en el constitucionalismo español y también en el constitucionalismo, aparte de que tuvo como un ejemplo el constitucionalismo español, se puede argumentar que tuvo también reminiscencia de las constituciones tanto de Francia como el Tribunal de los Litigios que resolvía en Francia y como también en México con relación al amparo, a la acción constitucional de amparo. Y luego en la Constitución de Weimar, Austria, en el año 1920. Esta Constitución de Weimar, en 1920, es la que inaugura el control constitucional concentrado de la constitucionalidad establecido por Hans Kelsen. Esa Constitución de Weimar. Entonces, con relación al control difuso y al control concentrado de la constitucionalidad, y más adelante lo seguiremos viendo, el control concentrado, a raíz de la Constitución de Weimar que inaugura ese modelo puro establecido por Hans Kelsen con relación a que una constitución establezca de manera normativizada, de manera específica, que un tribunal especial, en este caso un tribunal constitucional, sea quien se encargue de dirimir todo lo atinente y lo relacionado a la constitucionalidad de las leyes. Es decir, que distinto a lo que sucedió en Estados Unidos desde el año 1803, como con ese episodio que anteriormente hemos narrado, se establece entonces en Austria en el año 1920 con ese modelo de Hans Kelsen, el modelo del control concentrado de la constitucionalidad. Y ahí esa distinción, aunque luego, como más adelante vamos a ver, sufre un quiebre en el año 1925 y 1929 a darle mayor preponderancia y mayor influencia con respecto a un control mayor con relación a la justicia constitucional. Y entra también el control difuso de la constitucionalidad, no de manera tan arraigada como en Estados Unidos, sino que en algunos casos, los jueces tienen que suspender a un juez cuando de manera incidental o de excepción y se solicite la inconstitucionalidad de una ley, entonces suspende la, la causa que lleva y lo envía entonces al Tribunal Constitucional para que sea el Tribunal Constitucional que dirime este conflicto. Pero de una u otra manera se le permite, se admite esa excepción luego ya
en el año 1925-1929, que ese modelo puro que establece Hans Kelsen sufre ese agrietamiento, pero yo entiendo para darle una mayor preponderancia constitucional y que no sea solo con relación a una institución la que se destaque como la mayor que pueda establecer el aspecto de la constitucionalidad como sucede con el Tribunal Constitucional. Entonces, dentro de modelos clásicos, sí. Disculpe que no interrumpa, por favor, si me puede aceptar que voy a cambiar de dispositivo y le estoy solicitando que me acepte, si le es posible, discúlpeme. Muy bien. Entonces, con respecto a los modelos clásicos, de la justicia constitucional, ¿cómo el derecho comparado ha establecido estos modelos clásicos? El sistema que atribuye a un órgano de naturaleza política. Entonces, en este caso de naturaleza política puede ser el mismo Parlamento quien se aboque a conocer o no la constitucionalidad de una ley cuando emana del propio Parlamento. Esta situación sufre un poco con el choque de que sea no un tribunal especializado en materia constitucional, sino que sea el propio Parlamento. Entonces, el propio Parlamento concentraría ese poder de la constitucionalidad, y esto sucedió en época marxista y se ha establecido en el derecho comparado que algunos países de Occidente todavía tienen esta permisión. Y también, como modelo constitucional, existe en que el propio Poder Ejecutivo, no ya el Parlamento, sino el propio Poder Ejecutivo, pueda establecer cuándo entonces una ley podría ser inconstitucional. Y nosotros podríamos establecer, bueno, esto podría ser con el mismo veto del presidente, cuando la veta una ley, por ejemplo, independientemente para no promulgarla en virtud de cualquier anormalidad que se entienda. Tendría reminiscencia todavía esto a nivel no solamente de la República Dominicana, sino de otras naciones latinoamericanas y también en el mismo Occidente y en la propia Europa. ¿Podría tener esto alguna reminiscencia? ¿O tendría necesariamente el Poder Ejecutivo que promulgar una ley cuando viene y proviene desde el Congreso o desde el Parlamento? Ha sucedido, por ejemplo, aquí en República Dominicana que todavía ni siquiera el Código Penal ha podido ser promulgado. Una situación difícil con respecto a ciertos sectores que todavía entran en pugna de que si el aborto puede ser o no puede ser admitido aquí en la República Dominicana. Una situación que anquilosa el sistema de justicia penal, porque necesitamos ciertamente ya un nuevo código penal que admita nuevas figuras jurídicas, pero en ese sentido, de una u otra manera, se podría asimilar, lo dejo como interrogante, esta situación, o el otro es precisamente la justicia constitucional y que funcione con relación a ese tipo de modelo que anteriormente a los cuales nosotros ya anteriormente nos hemos referido. El modelo del control difuso o judicial review establecido en el sistema norteamericano o mediante el control concentrado de la constitucionalidad establecido por Hans Kelsen con la Constitución de Weimar del año 1920. Entonces, esa es la situación con respecto a esos modelos clásicos de justicia constitucional que nos establece el sistema comparado. Entonces, con relación al modelo y volviendo al modelo constitucional norteamericano, con el Judicial Review, tuvo una mayor importancia en virtud de que la Constitución norteamericana de 1787 no estableció, como anteriormente nosotros le decíamos, que la Constitución debía contemplar, que debía conocerse una determinada excepción o a manera de incidente o a manera de acción principal, que en Estados Unidos, por ejemplo, no se permite una acción principal de constitucionalidad, porque en virtud de ese modelo de respeto
a los poderes del Estado, como es el Congreso, en este caso el Parlamento, entonces no puede ejercerse una acción directa en inconstitucionalidad de una ley, sino que debe de ser a través del control difuso con respecto a una afectación que pueda tener una persona o una institución con respecto a una determinada ley, que se entienda entonces que le quebranta un derecho. Y como le quebranta un derecho y ese derecho está ligado indisolublemente a la Constitución, que pudiese ser entonces un derecho fundamental, cualquiera que sea, entonces podría decretarse la inconstitucionalidad de la ley en ese sentido. Entonces, por eso esa es la importancia y que tiene su mayor arraigo luego de esa sentencia de Marbury versus Madison en 1803 con la enmienda 14 de la Constitución norteamericana en el año 1868, lo que nosotros estamos diciendo. Oigan cómo esto va cada vez en evolución, que se enmienda en la Constitución, en la enmienda 14 de la Constitución de los Estados Unidos. Entonces, ¿qué sucede? Que esos son los rasgos del poder del Judicial Review con relación al poder y la revolución americana a través de la historia y que actualmente todavía acontece con mucho mayor preponderancia. Nosotros hemos visto inclusive cómo jueces de estados han decretado, han emitido resoluciones contradiciendo a decretos emitidos por el propio presidente actual de Estados Unidos, con relación, por ejemplo, a las entradas de musulmanes en una época. Un juez de Estados Unidos, de un estado, estableció que eso quebrantaba el derecho a la igualdad en Estados Unidos y actualmente en este periodo reciente de Donald Trump. Entonces vemos que todavía esas raíces tan fuertes de ese Judicial Review establece que la Constitución es norma suprema de la tierra y del país en Estados Unidos. Y es una importancia de que debe necesariamente ese poder y ese control difuso de la constitucionalidad tener una mayor preponderancia también en estos países latinoamericanos y por qué no aquí también en la República Dominicana. Entonces, con relación a como otro rasgo característico es como también anteriormente significábamos, que con relación al federalismo y la historia, precisamente en ese caso, Marbury versus Madison, con relación al federalismo de Adams, que pasaba ya de ser presidente, y que entonces entraba Jefferson, un republicano, y la importancia también de los estados federales con relación a las distintas leyes, pero que ninguna de ellas pueda estar por encima de la Constitución y que en todos los estados los jueces puedan determinar la constitucionalidad de las leyes federadas en cada estado. Es decir, esa es la concepción política e institucional con respecto al Judicial Review. Una importancia también con relación a esta es la aplicación de la ley con respecto al caso concreto. Es decir, la ley, independientemente de que sea declarada inconstitucional por un juez, en virtud del efecto, si no llegase, por ejemplo, hasta el Tribunal Supremo, entonces no tendría un efecto erga omnes para todas las partes, sino que con relación a ese caso. Y con relación a otro caso, si no se invoca la excepción contemplada en un caso determinado en que fue declarada inconstitucional, esa ley entonces podría ser aplicada. Ok, entonces eso por el respeto también al propio Parlamento. Ahora bien, una vez que llegase al Tribunal Supremo en Estados Unidos, este caso, el Tribunal Supremo ratifica la inconstitucionalidad, tampoco se establecería como una expulsión de la ley del Estado, sino que por ese efecto, entonces surte un efecto de inaplicación ya con respecto a todos los demás estados. Pero no es como si se tratara de la expulsión jurídica que hace el Tribunal Constitucional
con relación a una acción directa en inconstitucionalidad a través del control concentrado de la constitucionalidad, que sí tiene un efecto erga omnes para todo el sistema. Entonces, es una distinción con respecto a los efectos del análisis del Judicial Review en Estados Unidos. Entonces, esto evoluciona, claro está, y esto es una situación muy importante con relación a la protección de los derechos fundamentales y a la protección de las libertades individuales de las personas, que no se quedó eminentemente en un problema político. Y miren ustedes cómo surte un efecto antes de la propia sentencia Marbury versus Madison, cuando el juez William Cushing estableció que, como anteriormente estableció que era incompatible la esclavitud en Estados Unidos. Es decir, que independientemente esa protección individual y a los derechos fundamentales y al principio de igualdad va ganando un terreno originario prácticamente. Se origina en Estados Unidos con estos derechos y va creando una mayor conciencia y teniendo una mayor evolución a través de los años. Y eso es importante y ojalá que aquí entonces, como luego vamos a caracterizar la justicia constitucional aquí en República Dominicana, la veamos con mucho más efectividad y mucho más eficacia. Entonces, ¿qué pasa con el modelo kelseniano? Anteriormente nosotros habíamos indicado que ese modelo kelseniano viene a través del modelo austríaco, con la Constitución de Austria del año 1920. Entonces, ¿qué establece este modelo? Establece una concepción de un tribunal especializado y que ese tribunal especializado esté constituido por jueces expertos. Es decir, desde el primer momento, y que no estén vinculados políticamente al partidismo. Eso establece Hans Kelsen, y que deben ser expertos en esa materia. Entonces, y que no debe constituir, como está fuera de la política, no debe constituir un grupo numeroso de jueces, sino que sean jueces que sean especialistas, que sean expertos, que entiendan la normativa constitucional y que puedan dirimir todos los conflictos constitucionales, pero siempre respetando y yéndose siempre en defensa del régimen democrático y en defensa de la propia Constitución. No es que la política se judicializa, y es importante esta situación porque la propia Constitución no establece más que un organigrama político, pero de manera institucionalizado a través de los órganos públicos que la misma Constitución está pública y que sean ese órgano público especializado que dirima entonces cualquier choque que haya entre los poderes del Estado, la organización del Estado, pero que también de una u otra manera luego, no al principio, posteriormente, entonces esas libertades individuales y los derechos fundamentales se puedan inmiscuir también en ese poder. Pero al principio no es así el poder concentrado de la constitucionalidad. Y por eso es que ese poder concentrado de la constitucionalidad legitima en esa constitución de Weimar del año 1920 solamente a ciertas personas y poderes públicos para que puedan ejercer esa acción directa de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. Es decir, no se legitima a una acción popular en virtud de que se entendió en principio que podría relajar por un poco el sistema y ver que no tendrían en cierto sentido ese logro del objetivo que se busca. Y por eso se dejó delimitado quién podía poder accionar constitucionalmente, estableciendo la inconstitucionalidad de la ley. En ese caso podía parte del Senado, una mayoría especificada en la Constitución, la propia Cámara de Diputados,
el propio presidente de la República, etc. En ese sentido, se establecía esa legitimación. No todo podía ejercer ese control de la constitucionalidad, esa legitimación. Y por un lado, en principio, es decir, se tenía ese sentido, quebraba esa legitimación. Contrario a lo que sucede aquí, como luego vamos a ver, que existe una legitimación justificativa, y eso es importante, que no solamente sea el presidente de la República, los senadores, con respecto a una mayoría específica que establece la Constitución, la Cámara de Diputados por igual, sino que también alguien que pueda establecer un interés jurídico legítimamente protegido tiene la gran oportunidad también para accionar ante el Tribunal Constitucional. Entonces, nosotros podríamos decir que la República Dominicana ha avanzado y una importancia cuando analizábamos, y alguien me preguntaba en una clase anterior que la diferencia entre la Constitución del año 2010 y del año 2015, entonces una diferencia abismal, precisamente por el tema que estamos tratando hoy, la justicia constitucional. Es decir, es en el año 2010 que entra en la República Dominicana la justicia constitucional eminentemente establecida por la Constitución. Es la propia Constitución de la República Dominicana la que establece el control concentrado establecido por Hans Kelsen, y ya le estamos caracterizando la justicia constitucional dominicana, esa doble dimensión de la justicia constitucional dominicana. Por un lado, se caracteriza por el modelo kelseniano, austríaco, con respecto al control concentrado de la constitucionalidad. Pero es la propia Constitución que establece el control difuso de la constitucionalidad, estableciendo que cualquier poder público y a todos los jueces precisamente tienen la competencia para dirimir cualquier conflicto o que se tenga, cualquier ley, decreto, resolución, reglamento, ordenanza, cualquier choque que tenga con la Constitución, puede dirimirlo cualquier juez. Y eso proviene precisamente del modelo del Judicial Review, el modelo norteamericano, ese modelo que históricamente hemos hecho referencia con el caso Marbury versus Madison, y por eso la importancia entonces de la Constitución dominicana, que se caracteriza tanto por el modelo kelseniano como por el modelo norteamericano, y es importante que así sea. Entonces, tenemos un modelo eminentemente evolucionista que garantiza, No sé a ustedes, pero a mí se me frizó. por favor, los micrófonos lo apagan, que garantiza la mayor eficacia de la Constitución con respecto a lo que establece como norma en cuanto a los poderes y organización y estructura de los poderes públicos, y también la organización del Estado. La organización del Estado y la organización también y estructura fundamental de los derechos fundamentales y la aplicación de los propios derechos fundamentales. Entonces, ¿qué pasa? Que Kelsen recomendó, como anteriormente le hemos dicho, que fueran juristas, expertos y que tuvieran conocimiento en el tema de la Constitución y que estuvieran alejados de la política. Como hoy nosotros, independientemente de esa caracterización del modelo kelseniano y también del modelo norteamericano, no hemos hecho ese énfasis con respecto a la politización. Pero Kelsen recomendó en ese sentido, un interrogante, que la designación fuera por el Parlamento, pero que también fuera por el propio Poder Ejecutivo. Es decir, para que no hubiera ese tipo de aislamiento con respecto al control que tuviese uno de los poderes del Estado, que tuvieran involucrados ambos poderes. Entonces, nosotros hoy tenemos mucho mayor amplitud también en ese tema de la designación con respecto a la justicia constitucional dominicana.
porque lo elige un tribunal, un órgano constitucional como es el Consejo de la Magistratura. Ahora, ese Consejo de la Magistratura debe ser redefinido en una eventual reforma constitucional que en un futuro pueda asimilarse aquí en la República Dominicana. Es verdad que él se establece el origen eminentemente político para la designación, porque ¿cómo podría ser si son órganos públicos y órganos eminentemente políticos constituidos en la propia Constitución, lo que decidan la designación del Tribunal Constitucional y de la Justicia Constitucional? Entonces, ¿cómo en su origen nosotros podemos despolitizar si el propio órgano constitucional constituido en Consejo Nacional de la Magistratura es un órgano eminentemente político, institucionalizado? Es decir, lo que debería es programarse a qué órgano constitucional se le puede quitar más poder. Por ejemplo, desde Kelsen está el Poder Ejecutivo y está el Parlamento. Entonces, en ese Poder Ejecutivo, en ese Consejo Nacional de la Magistratura, necesariamente tiene que haber un poder, tiene que haber el Parlamento, y por eso es que está el presidente del Senado, el presidente de la Cámara de Diputados, un diputado y un senador distinto a lo del presidente de la Cámara del Senado y del presidente de la Cámara de Diputados. Pero ¿cómo se podría quitar el Poder Ejecutivo? Si desde el origen mismo, por ejemplo, del modelo del control concentrado de la constitucionalidad está el Poder Ejecutivo. Es decir, sería bastante difícil. Ahora, lo que sí podría es quitársele más poder con relación al Procurador General de la República, que no debería estar, porque ya está el presidente de la República. Y quitarle más poder, inclusive, al propio Poder Judicial, porque puede ser nombrado los jueces de la Suprema Corte de Justicia por el Consejo Nacional de la Magistratura y el propio Tribunal Constitucional como justicia constitucional. Sin embargo, entonces el Tribunal Constitucional no está en el Consejo Nacional de la Magistratura. Entonces, integrar así mismo como está el Poder Judicial, así mismo, si no quitarle el poder al Poder Judicial para que ingrese el Poder Constitucional, entonces ampliar el Consejo Nacional de la Magistratura para que el presidente del Tribunal Constitucional y un juez también del Tribunal Constitucional forme parte del Consejo Nacional de la Magistratura. Es decir, en ese sentido, se podría equiparar una igualdad con respecto a esos órganos constitucionales. Porque ¿por qué darle mayor preponderancia a la Suprema Corte de Justicia cuando son órganos constitucionales que tienen constitucionalmente disposiciones distintas con respecto a la administración de la justicia? Sin embargo, el Poder Judicial, independientemente de esa distinción, siempre tendrá, en virtud del control difuso de la constitucionalidad, de ese judicial review norteamericano, entonces ese poder de controlar siempre la constitucionalidad de las leyes, que lo tiene el Poder Judicial desde el más mínimo juez de paz hasta el poder mucho más encumbrado como es la propia Suprema Corte de Justicia. Esa es la situación con respecto al poder al modelo kelseniano que nosotros queríamos indicarles. Es decir, no hay más que una simbiosis, como sucede también con el Tribunal Constitucional Español, distinguiéndose el control preventivo de la constitucionalidad con respecto al Tribunal Constitucional Español y al Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Lo que pasa en España con respecto al Tribunal Constitucional Español y el control preventivo de la constitucionalidad es con relación a los tratados internacionales. No tiene que inmiscuirse con respecto al control preventivo de la constitucionalidad de la ley, sino ya cuando la ley es aplicada. Es un control a posteriori. Aquí en la República Dominicana hay un control preventivo de la constitucionalidad con respecto a los mismos tratados, pero también con respecto a la misma
a la misma ley. Es decir, por eso es que con Hans Kelsen se establece de una u otra manera ese poder o ese legislador positivo que significa que tiene el Tribunal Constitucional. Disculpen, un legislador negativo, porque puede decretar una ley inconstitucional proveniente del Parlamento. Es decir, que, y esa es nuestra crítica a la Suprema Corte de Justicia anteriores, inclusive al Consejo del Poder Judicial actual, de que el Tribunal Constitucional, siendo constitucionalmente el órgano constitucional establecido para dirimir, en virtud del control concentrado de la constitucionalidad, si una ley es inconstitucional o no, entonces no puede el Tribunal Constitucional tener otra legitimación que la propia que le da la Constitución. Se convierte en ese legislador negativo y quiebra un poco también ese principio de la separación de poderes que establecía Montesquieu con respecto al poder legislativo, porque otro poder distinto al poder legislativo no va a derogar la ley, sino que es el Tribunal Constitucional, a través de ese control concentrado. Pero el propio Poder Judicial, a través del control difuso de la constitucionalidad, también podría hacerlo. Se constituye también un legislador negativo. Entonces, esa igualdad deben mantenerlo tanto el Poder Judicial como el Tribunal Constitucional. Es decir, no puede abrogarse o arrogarse el Poder Judicial en constituirse en un legislador positivo, más allá que las propias funciones que le otorga la Constitución. Es decir, ¿cómo puede, de manera general, a toda la norma procesal penal en toda la materia civil, administrativa, comercial, establecerse de manera resolutiva cuando ese poder de resolución está encaminado específicamente a ciertas especificaciones que la propia Constitución le da, de incluirse, por ejemplo, con respecto al proceso en sentido general y al cambio procesal que debe de haber? No es que esto no se haga, sino del poder formal que tiene que tener otros órganos para que no invadan poderes específicos que competen a órganos y que en ese sentido entonces pueda respetarse ciertamente la democracia institucional y la verdadera separación de funciones, a lo cual nosotros hemos hecho referencia de manera histórica. Y cómo ha evolucionado. Y si es cierto que se ha sufrido cierto quiebre, entonces esto no podría ventilarse y permitirse con relación entonces a que se legisle de manera positiva, porque sería aplastar entonces a uno de los poderes del Estado que lo tiene en este sentido el Congreso. ¿Por qué el Congreso no podría legislar? Y en ese sentido, con respecto a muchísimos principios rectores que identifican el proceso en todas las demás materias y jurisdicciones. Nosotros entendemos entonces que debería ser, y más cuando se abarca procesos. Bueno, no se tocan derechos, los derechos van a permanecer, pero bajo otra modalidad que de una u otra manera podría limitarse en algún sentido, cuando bajo la presencialidad no se podía limitar. Y con respecto, por ejemplo, al principio de inmediación, al principio de contradicción, y más con relación a las técnicas de litigación en materia penal cuando se trata de interrogatorio y contrainterrogatorio, redirecto contra redirecto. Es decir, que en ese sentido es que nosotros entendemos que la implicación inclusive de un sistema presencial que a un sistema virtual, aunque sea de manera excepcional, debe de legislarse y no resolutarse a través de resoluciones de un propio órgano que conforma el poder del Estado y que es otro que la propia Constitución establece que debe de hacerlo, y más cuando invade principios rectores y derechos fundamentales. Entonces, es en ese sentido que nosotros hemos indicado lo del legislador negativo que tiene ese tribunal constitucional por
no será el propio Congreso quien derogue la ley, sino que puede el Tribunal Constitucional expulsarla, pero también el propio Poder Judicial, como anteriormente hemos significado. Entonces, es esa simbiosis del sistema constitucional a lo cual hemos hecho referencia y que se identifica mucho con el sistema, el nuestro, con el sistema español. Sin embargo, bajo la diferencia que hemos establecido al respecto. Es decir, el de aquí, el sistema, es mucho más garantista en cuanto a la interpretación de la Constitución y en cuanto al acceso de la justicia constitucional. Lo que esperamos siempre es que entonces ese acceso, en virtud de la supremacía de la Constitución, en virtud de que no se puede subvertir el orden constitucional, en virtud del régimen y la reglamentación que establece la propia Constitución al establecer la interpretación pro homine, pro justiciable, es decir, a quien esté solicitando ese derecho que ha sido afectado. Entonces, en base a ese derecho, quien lo esté solicitando, que se debe aplicar cuando haya una duda, cuando hay un choque con respecto a ciertos derechos fundamentales, y que no hay límites con relación a la aplicación de los derechos fundamentales, porque recuerden ustedes que nosotros tenemos el bloque de constitucionalidad, que cualquier otro derecho fundamental, independientemente de que esté en la Constitución, si está amparado, si está establecido en cualquier otro derecho fundamental contenido en un instrumento internacional de la cual es signataria la República Dominicana, entonces sea aplicado ese derecho. Entonces, siempre inclusive, aunque haya otra norma que establezca una limitación a un derecho fundamental, es la propia Constitución que reglamenta que debe respetarse el contenido esencial de los derechos fundamentales y la razonabilidad. Entonces, que no haya equivocación en ese sentido con respecto a los derechos fundamentales. Es lo único que nosotros le pedimos a la justicia constitucional, sea a través del modelo del Judicial Review o modelo del control difuso norteamericano establecido y por el cual queda caracterizado tanto las acciones constitucionales a través de la excepción o a través de manera incidental del control difuso de la constitucionalidad o a través del modelo kelseniano, a través del control concentrado de la constitucionalidad, independientemente de cuál que sea el modelo, que esos parámetros de interpretación, entonces, con respecto a la normativización y al control de la constitucionalidad, no se aparte la justicia constitucional, independientemente del modelo e independientemente del tribunal que aplique la Constitución de la República. Es eso lo que nosotros solicitamos y es eso lo que nosotros queremos. Entonces, con respecto a la fundamentación, a la valoración y la legitimidad de la justicia constitucional, se legitima por lo que acabamos de decir. Se legitima precisamente cuando se le da preeminencia a esos derechos fundamentales y a ese régimen de reglamentación y de interpretación contenido en la Constitución. Nosotros podríamos decir, bueno, existe politización. Es que los órganos públicos no son más que órganos políticos en determinado momento. Ahora, esa politización sí tiene que ser necesariamente judicializada. Y esa judicialización de la política tendrá siempre sentido siempre y cuando se respete el principio democrático de justicia. Fuera de ahí del respeto al principio democrático de justicia, que es la esencia de la democracia y el principio que rigen el sistema, que será siempre republicano, civil, democrático y representativo, entonces no tiene sentido. No tendría sentido. Es ahí que rige la judicialización de la propia política. No importa que se politice, no importa que al contrario, es un paso de avance. ¿Por qué? Porque el derecho constitucional no es más que una limitación al poder político, a los poderes del Estado. Si un tribunal constitucional no ejerce su potestad y
y el cumplimiento constitucional de establecer los límites al poder, entonces no tiene razón de ser, a través, claro está, de ese régimen de interpretación a los cuales nosotros hemos hecho referencia con anterioridad. Entonces, el propio Tribunal Constitucional, ¿cuál es una de las características que lo legitima? Lo que también anteriormente hemos dicho, no puede constituirse jamás en legislador positivo, porque ya es un legislador negativo por la expulsión que le da a la ley cuando choca con la Constitución, pero no jamás puede convertirse en un legislador positivo, porque eso sería quebrantar el orden constitucional y el orden democrático que actualmente impera en la República Dominicana. Entonces, esa es básicamente la cuestión de la justicia constitucional. Por último, como último tema, ya para dar por concluido esta clase y darle entrada a la participación de todos ustedes, entonces es importante hacer una definición de los tipos de control de constitucionalidad. Ya nosotros lo hemos visto, pero desde este punto de vista, que hace también el sistema comparado en la justicia constitucional, que es en atención al momento en que se realiza el control. Entonces, al momento en que se realiza el control, puede ser este tipo de constitucionalidad, control represivo o control preventivo. Cuando es un control represivo es un control a posteriori. Cuando es un control preventivo es un control abstracto. Todavía la ley o el tratado internacional no ha sido aplicado. Todavía no existe, sino que por el hecho de que haya sido aprobado, por ejemplo, en ambas cámaras, o en una de las cámaras pudiese ser, entonces se puede ejercer el control preventivo de la constitucionalidad es para paralizarlo. Es que ni siquiera continúa ese control preventivo de la constitucionalidad. Entonces, el control represivo o a posteriori es con relación a una vez aplicada la ley, una vez originada la ley, una vez entrada en vigencia la ley, entonces declararla en inconstitucionalidad. Entonces, este control represivo o a posteriori, entonces se identifica con ambos modelos. Esa es la distinción, la importancia de la distinción. Se identifica tanto con el modelo kelseniano como con el modelo del Judicial Review norteamericano, porque usted en un proceso concreto que usted tenga en cualquier tribunal puede solicitar a manera de excepción o a manera de la inconstitucionalidad indirecta en ese proceso la inconstitucionalidad de la ley. O puede naturalmente hacerlo ante el control, por el control concentrado de la constitucionalidad ante el Tribunal Constitucional por acción directa en inconstitucionalidad. Una acción directa en inconstitucionalidad de esa ley que usted dice que es inconstitucional. Claro está, recuerden ustedes que deben de establecer la legitimación ante el Tribunal Constitucional y el interés jurídico protegido, porque ese control concentrado tiene una reminiscencia del modelo de Kelsen, que establece cierta legitimación con respecto a quienes tienen y pueden dirigirse ante el Tribunal Constitucional para solicitar la declaratoria de la inconstitucionalidad de una ley. Entonces, ese es el momento procesal. Con respecto al aspecto concreto en atención a la vía de impugnación utilizada, que ya también le hemos dicho, con relación, por un lado, al control concentrado de la constitucionalidad por vía directa al Tribunal Constitucional y también por el control difuso. Existe también en ese sentido, con esa explicación, esa dualidad de explicación, tanto con relación al momento como con relación a la vía de la impugnación. Y en atención al aspecto de la norma enjuiciada. Entonces, esto tiene un aspecto con relación a la norma enjuiciada
un aspecto formal, entonces existe esa división en el aspecto formal y en el aspecto material. En el aspecto formal se refiere a la inconstitucionalidad del procedimiento utilizado para obtener el origen de esa ley. Existe una exención en cuanto a lo que respecta a Inglaterra. En ese sentido, no está exento de la constitucionalidad por establecer que es eminentemente constitucional por provenir del Parlamento. Existe también una excepción en cuanto a Alemania y Francia, en Italia y Francia, con relación a no si proviene del Parlamento y si tiene fuerza de ley, sino el parámetro de la constitucionalidad. Si es constitucional o no, independientemente de que tenga fuerza de ley, en Italia y en Francia. Y en Estados Unidos y en Alemania carecen de fuerza de ley los proyectos que vienen del Parlamento con respecto al procedimiento esencialmente. Entonces, esa es la situación. Entonces nosotros asimilamos, y ponemos un ejemplo, aunque hay doctrina comparada que establece que independientemente del procedimiento, si es inconstitucional, independientemente de las características a las cuales ya nosotros hemos identificado, si la norma no afecta esencialmente el régimen democrático, a lo cual ya ustedes conocen y hemos hecho referencia, entonces podría pasar la ley. No importa, pues no afecta el régimen democrático, pero nosotros entendemos que no, porque la Constitución también tiene una formalidad. Y ahí estamos, y ponemos el ejemplo de las leyes orgánicas y de las leyes ordinarias. Una ley ordinaria tiene y se aprueba con una categoría de mayoría absoluta. Imagínense ustedes que una ley ordinaria decida el Congreso pasarla con las 3/4 partes, como sucede con las leyes orgánicas, que son las leyes, por ejemplo, que organizan los derechos fundamentales, la propia organización del Tribunal Constitucional, que es una ley orgánica, que son con las 3/4 partes. Entonces, se violó el procedimiento constitucional. Hay que respetar ese procedimiento con relación a la formalidad y a la estructura de la organización de los poderes y de la vigencia que puede tener cualquier ley, y viceversa. Fíjense ustedes que hay un procedimiento que apruebe una ley orgánica utilizando solamente la mayoría absoluta y no las 3/4 partes que establece la Constitución. Nosotros entendemos que también quebranta ese principio, aunque sea eminentemente formal, y no quebrante ese principio democrático, pero tiene que ver esto y se tiene que asimilar como al debido proceso de una u otra manera, una similitud para que se entienda mejor. Cuando se viola el debido proceso, independientemente de que se afecte o no una pretensión con relación a la que diga una parte que no hay afectación, hay que respetar el debido proceso. Hay que convocar a una gente, hay que convocar a un testigo, hay que convocar a una parte, etc. Por ejemplo, un ejemplo de lo que sucede en una determinada materia con relación al debido proceso. Es decir, asimismo es con relación a lo que sucede con respecto al aspecto formal procedimental a la que tiene o la que tendría luego el origen o la vigencia de una ley. Entonces, y con relación al control material que ya está y tiene que ver esencialmente con el contenido establecido en la propia Constitución. Entonces, en ese sentido, ya se va a analizar mediante el método de la interpretación al cual nosotros anteriormente hemos hecho referencia, si ciertamente hay un quebrantamiento a un derecho constitucional o a un derecho fundamental o a una de las normas y estructuras que organiza los poderes públicos del Estado, nuestra Carta Magna. Es en ese sentido. Bueno, por último, yo tenía como último tema el análisis de la Constitución Dominicana, de la justicia constitucional dominicana, pero he ido haciendo referencia a medida que he ido avanzando con muchísimos aspectos comparativos del modelo del Judicial Review
y del modelo norteamericano, que yo entiendo que ya ha cumplido su efecto, un análisis eminentemente individual al respecto, sino que los temas más importantes nosotros hemos entendido que lo hemos tocado a medida que lo hemos comparado en nuestro sistema y lo hemos caracterizado tanto con el modelo de Hans Kelsen como por el modelo del Judicial Review norteamericano. En ese sentido, señores, para mí ha sido más que un honor, un placer haber compartido con todos ustedes, pero no me voy sin los comentarios que ustedes tengan al respecto o las preguntas también que puedan surgir. Ya yo veo que nuestro amigo Juan Tavera está levantando la mano, también Rafael y también nuestro amigo Adames. Entonces comenzamos con Juan Taveras. Profesor, buenos días. Compañero, buenos días. Esta parte, escúcheme la inmodestia. Usted decía, profesor, que el régimen nuestro parece más garantista porque tenemos un tribunal constitucional por el control concentrado y tenemos los tribunales por el control difuso. Comparado con el Estados Unidos, el Judicial Review, que allá solo es difuso. Digo yo, y eso yo fui testigo porque yo fui juez cuando era joven, cuando no existía en los años 90 el Tribunal Constitucional. Y existía el concentrado, la acción directa ante la Suprema, que nunca fallaba. Pero era muy efectivo el control difuso pero ante los tribunales. En cada caso que se conocía, quizás muchos de ustedes no habían nacido, realmente en los años 90 como abogado, ni modo, se conocían... ¿Me están viendo? ¿Perdón? Por favor, los micrófonos apagados y luego vienen las participaciones. Vamos a dejar a su compañero Juan Tavera. Escúchame, Adán. Entonces, a diario conocíamos procesos en todas las materias, sobre todo en materia penal, que es donde trabajamos un poquito más, trabajamos un chin civil, pero más un 60-70% penal durante 8 o 10 años que duramos. Y realmente se conocían de manera excepcional y éramos exitosos en ese sistema. Entonces yo personalmente defiendo ese sistema, Judicial Review, porque ahora tenemos un cuello de botella, un tribunal constitucional con muchas acciones, porque en este país lo que queremos siempre es crear instituciones para crear cargos y crear cuello de botella y esas cosas. Y a veces con lo que tenemos podemos avanzar. Y hay que decir una vez, Juan Bosch, que no hay que crear tantas leyes. Si aplicamos la que tenemos, vamos a ver qué nos hace falta en el camino. Eso era un comentario al margen. Excelente, Juan. Nosotros antes de la reforma constitucional, muy buenos documentarios, teníamos el control concentrado de la constitucionalidad, es importante. Lo tenía aquí de la Suprema Corte de Justicia. Y ustedes recuerdan, porque es reciente, esa polarización entre Subero y lo que defendían el Tribunal Constitucional, que Subero, por ejemplo, no lo quería, el Tribunal Constitucional, independientemente de que él fuera presidente de la Suprema Corte de Justicia o entendiera que se iba a quedar en el cargo. Yo lo entiendo como un jurista que él entendía que no por la función que estaba desempeñando, sino por lo que creía. Eso es lo que yo entiendo. Sin embargo, yo creo, y difiero de Juan, que lo que debe de haber es una mayor conciencia con relación a la aplicación de la Constitución, tanto por el modelo que caracteriza, independientemente del modelo que caracteriza en su momento la aplicación de la Constitución. Es decir, es cierto, si no se va a aplicar absolutamente nada y se va a constituir esto en cargos infuncionales prácticamente, y para darle todo lo que el poder quiera en su momento, quien detente el poder, entonces no serviría absolutamente de nada, no serviría de nada, no tendría sentido. Pero si es para defender la Constitución y los parámetros que nosotros hemos dicho, nosotros tenemos una justicia constitucional de lujo, es decir, la tenemos mucho más integral que antes. ¿Por qué? Porque antes se podía ejercer el control difuso
de la constitucionalidad, es cierto, pero ahora con mayor énfasis, teniendo una constitución que establece la supremacía, que establece una reglamentación de la interpretación, que establece el propio bloque de constitucionalidad que le establecía el anterior, es cierto, pero sobre todo que establece la justicia constitucional, donde las propias decisiones de la Suprema Corte de Justicia, a través de la revisión de la sentencia, pueden llegar hasta el Tribunal Constitucional cuando se vulneren derechos fundamentales. Es decir, tenemos una vía todavía mayor para que la Constitución sea respetada. Ahora, lo que eso debe de concretizarse en la práctica. Una cosa es que la tengamos, existe, constitucionalmente hablando. Existe por una ley orgánica que tenemos. Ahora, se aplica real y efectivamente, y ahí es que yo creo, Juan, si no me equivoco, que está la distinción. Anteriormente se aplicaba más, o se aplica más ahora. Es decir, que quizás tú tengas razón en ese sentido, haciendo y determinando ya analíticamente y haciendo una investigación al respecto, podría determinarse si anteriormente se aplicaba más o no. Entonces, si es así, no dejamos de tener una justicia constitucional de lujo, con mucho mayor esplendor con respecto a la aplicación, si se quiere, de manera institucional, de manera constitucional, plasmada en una constitución escrita, en una ley orgánica que rige los procedimientos constitucionales, que antes la tenemos con mucho mayor preponderancia en ese sentido. Ahora, lo que debemos entonces exigir es la aplicación, tanto cuando sea a través del modelo del Judicial Review norteamericano o control difuso de la constitucionalidad ante cualquier juez, o ante el modelo kelseniano del control concentrado de la constitucionalidad. Es decir, son cuestiones para mí distintas. Una cuestión es la aplicación actual y otra es el modelo o tipo de constitucionalidad que actualmente nosotros tenemos. Es distinta la situación, no sé si me doy a entender. Ahora, si antes entonces se aplicaba, ahora se debe aplicar al 100%. Si anteriormente se aplicaba, vamos a suponer un 50% o un 60%, es más, vamos a poner un 70%. Entonces ahora debe aplicarse un 1000% y rebasar el 100%. Porque es que tenemos mucho mayor apertura, señores, para los derechos fundamentales. Es lo que yo he establecido con anterioridad. Anteriormente, por ejemplo, no teníamos ni siquiera muchísimos derechos sociales en la Constitución y ahora los tenemos. Bueno, pero por el bloque de constitucionalidad estaban contenidos en otros instrumentos internacionales de los cuales era signataria la República Dominicana. Es verdad, pero hemos evolucionado porque lo tenemos en nuestra propia Constitución. Hemos evolucionado con respecto al principio fundamental de la presunción de inocencia. Hemos evolucionado, no lo teníamos. Es verdad que estaba en la Convención Americana de los Derechos Humanos y en el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, y teníamos que aplicarlo. Pero hemos evolucionado porque lo tenemos en la propia Constitución. Es decir, no existe ahora la más mínima justificación para que no pueda aplicarse la Constitución, porque ahí está la base misma forjada en la propia Constitución escrita y normativa, y los fundamentos y la legitimación que le da la propia Constitución a los poderes del Estado para aplicar la Constitución por encima de cualquier otra ley. Y está reglamentado inclusive los métodos de interpretación constitucional. Es decir, que una cosa es que no se esté aplicando, que puede ser, entonces constituye lo que tú dices, Juan, en cuello de botellas, y otra cosa es entonces que existe el método institucional para aplicarlo. Yo entiendo entonces que por la justicia dominicana tener ambos modelos ha evolucionado, tanto el modelo constitucional del Judicial Review norteamericano, del control difuso, como el modelo kelseniano, y que se le da al propio modelo kelseniano mayor apertura con respecto no solamente a la
acción directa de inconstitucionalidad a través del control concentrado y la legitimación de ciertas instituciones y personalidades del poder público, sino la propia legitimación que tiene cualquier ciudadano. Eso es importantísimo. Claro está, que justifique y legitime un interés jurídico protegido. Por eso que yo defiendo la justicia constitucional que tenemos, la justicia constitucional dominicana y el modelo constitucional que tenemos. Ahora, nosotros como juristas, como abogados en ejercicio, mediante los métodos que la Constitución y el mismo sistema nos permite, como democracia al fin, entonces exigirle mayor cumplimiento de la Constitución a través de cualquier caso y a través de esos modelos que yo anteriormente he hecho referencia. Ese es mi parecer, pero importantísima, Juan, tu participación y haciendo mucho mayor acopio con respecto a ese control de la constitucionalidad que teníamos anteriormente y de la cual era competente la Suprema Corte de Justicia. Rafael Oscar López, luego Adames. Sí, buenos días, compañero, profe. Mi inquietud es en razón el poder concentrado y el poder difuso de la constitucionalidad de las leyes. Como usted mencionaba en una clase anterior, los poderes del Estado nacen del pueblo. Entonces, vemos en la Constitución que la conformación del Poder Judicial se desprende de la designación, o mejor bien dicho, a través del Consejo Nacional de la Magistratura, que está compuesto por el presidente del Senado, el procurador general, un juez de la Suprema, un senador del partido contrario al presidente y un diputado del partido contrario al presidente de la Cámara de Diputados. Si bien es cierto, estamos en una democracia representativa, porque dentro de esa conformación del Consejo Nacional de la Magistratura, que es el que va a decidir la presidencia del Poder Judicial, no se incluye o no forman parte los abogados que somos parte del gremio del Poder Judicial, somos una parte esencial del Poder Judicial, no formamos parte de esa conformación para designar el presidente de un poder de la nación, que debió de nacer directamente del pueblo, según lo que entendí en otra clase anterior, que los poderes nacen del pueblo. Asimismo, también pasa con el Consejo Nacional de Poder Judicial, que está compuesto excluyendo totalmente a los abogados nuevamente. Entonces, que no formamos parte tampoco de lo que es el Consejo Nacional de Poder Judicial. Y esas conformaciones están tanto dentro de su ley orgánica como de la misma Constitución. Ahora bien, la pregunta, ¿puede el Tribunal Constitucional declarar inconstitucional esas leyes que crean la conformación del Poder Judicial, del Consejo del Poder Judicial y el Consejo Nacional de la Magistratura, estando estas definiciones o estos requisitos de conformación en la misma Constitución? ¿Podría el Poder Constitucional declarar inconstitucional propios artículos de la misma Constitución? Mira, interesantísima la pregunta, interesantísima. Mira, el poder constituyente, cuando nosotros lo analizábamos, establecía y un poder derivado también, donde viene la rigidez constitucional. Y el legislador de hoy no puede limitar, el poder constituyente de hoy no puede limitar de manera obligatoria a un poder constituyente del mañana, a no ser que siempre se respete, y eso es lo que indica, ¿no, verdad? Y ahí se salva el poder constituyente y la constitución de la República al establecer los poderes inmanentes de la constitucionalidad. Entonces, es decir, no hay reforma alguna
aunque se respete la rigidez y el procedimiento para reformar una constitución, que atente con el orden civil republicano representativo democrático de la República Dominicana, porque se salvó la democracia en ese sentido. No puede haber una reforma en ese sentido, independientemente de que venga cualquier crisis institucional, que si la situación sigue como va, podría suceder en cualquier momento, y ha sucedido ya en Latinoamérica, y nosotros no escapamos de eso, ¿verdad? Porque se llega tanto y se relaja tanto con las cosas y con las instituciones que nada es nada, y de repente sí es mucho, y significaría tanto que podría costarle tanto a la democracia y que tanto le ha costado a este pueblo dominicano. Y nosotros hemos visto ejemplos, señores, de vecinos, es decir, ha sucedido. Entonces, ¿qué sucede? Que esa rigidez constitucional es precisamente para que quien detente el poder en un momento determinado no quiera agenciarse con derechos ya prácticamente adquiridos en la propia Constitución y por el propio sistema político democrático. Entonces, como yo tengo una mayoría, a mí no me importa avasallar con la otra parte, pero no. En ese sentido hay que respetar esas normas constitucionales ya establecidas, y más bien cuando le dan mucho mayor vigencia a ese principio democrático. Entonces, ¿qué sucede? Que esa rigidez, independientemente de que en algún momento pueda ser irrespetada, entonces nos iríamos al formalismo, a la formalidad de la cual hablábamos y al tipo de constitucionalidad. La formalidad, al tipo de constitucionalidad formal y material con respecto a la norma impugnada. Es decir, ahí estaríamos hablando, y es una crítica también que hace la doctrina, a una ley, si es ley, la ley de reforma constitucional, para decidirle el propio Tribunal Constitucional en cuanto al aspecto formal, si se violenta la formalidad de no respetar el quórum y esa rigidez constitucional, entonces podría el Tribunal Constitucional referirse a esa cuestión. Yo entiendo que sí, por el procedimiento mismo, porque la ley de reforma, aunque otros establecen que no es una ley eminentemente, sino que ya es una ley pero constitucional. Es decir, no es una ley ordinaria, sino una ley que proviene de la propia Constitución, no en el sentido formal con respecto a una ley ordinaria. Pero podría, en cuanto a la formalidad, establecer el Tribunal Constitucional si se respeta o no el procedimiento, que podría ser inclusive una cuestión eminentemente de aritmética, de matemáticas, se respetó o no. Por ejemplo, pudo pasar y no se respetó el procedimiento, sino que se hizo como si fuese una ley normal. Entonces, el Tribunal Constitucional entraría en defensa de la propia Constitución. Es en defensa de la propia Constitución y de respetar el propio principio democrático de justicia. Ok, no sé si me voy a entender. Ahora, fuera de ese ámbito, recuerden lo que yo he dicho. El Tribunal Constitucional, para tener una verdadera legitimación como órgano constitucional, debe necesariamente respetar las funciones que tiene constitucionalmente establecidas y orgánicamente establecidas a través de una ley orgánica. Es decir, fuera de esos parámetros no puede quebrantar, por ejemplo, el principio de la separación de poderes, y critiqué ahorita, por ejemplo, lo del legislador positivo, como se quiere convertir el órgano del Poder Judicial con relación a la organización de ciertas celebraciones de audiencia, no a través del método presencial, sino a través del método virtual. No es que no se haga, sí se puede hacer, pero respetemos el procedimiento que debe constituirse el legislador, porque el Consejo del Poder Judicial está amparado para establecer otro tipo de normas internas dentro del Poder Judicial, pero no externas, porque eso corresponde al Congreso.
Entonces yo entiendo lo mismo con respecto al Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional no podría establecer la constitucionalidad de la propia Constitución fuera del ámbito que he dicho con respecto a la formalidad en ese determinado momento del procedimiento constitucional para la reforma, o cualquier ley inconstitucional que ellos consideren que es inconstitucional, porque entonces estaría deslegitimándose. No habría un tribunal constitucional legitimado para hacer eso, porque ya la Constitución fue reformada, ¿no, verdad?, por el propio poder constituyente a través de un poder constituido, establecido constitucionalmente, donde el tribunal no puede constitucional establecer ya más allá de lo que establezca la propia Constitución al respecto. Pero recuerden ustedes el método de la interpretación constitucional. Por ejemplo, podría en algún momento algunos derechos chocar. Entonces, el Tribunal Constitucional tener que decidir a cuál derecho fundamental otorgarle en un caso concreto mayor preponderancia. Pero esto no significaría que el tribunal decrete la inconstitucionalidad de un propio artículo constitucional. Es decir, yo entiendo que sería darle demasiado poder al Tribunal Constitucional. Es el mayor defensor que tiene la constitucionalidad. En algún momento podría encontrarse, por ejemplo, los poderes públicos en conflicto, que es naturalmente decisión del Tribunal Constitucional, pero fuera de eso, entonces habría que ver el caso particular también, Rafael. Es decir, no es un tema tan pacífico, entiendo yo, no es un tema también que nosotros podemos establecerlo a ciencia cierta de que es así, pero en principio, de acuerdo a los principios que nosotros hemos estudiado a través de la evolución de la teoría del poder constituyente, a través de la teoría de la Constitución, a través de la teoría del Estado, y lo que nosotros hemos visto también con el propio origen de la justicia constitucional y hasta donde ha llegado, nosotros entendemos que no puede hacerlo, porque ya quiebra, el Tribunal Constitucional, señores, quiebra la separación de poderes hecha por Montesquieu, recuerden ustedes, por el poder que tiene de expulsar una ley del ordenamiento jurídico por ser inconstitucional y no derogar el Congreso, sino el Tribunal Constitucional como órgano constitucional. Darle mayor preponderancia y poder, entonces podríamos caer en un abismo también que no le conviene a la democracia dominicana. Entonces, en ese sentido, serían casos muy excepcionales, Rafael, y habría que ver, pero en principio no podría ser, porque no es la legitimación, la valoración y las funciones que debería tener el Tribunal Constitucional. Adames, Esteves. No sé si quiere intervenir, Rafael, de nuevo o referirte, no sé, antes de Adames. Yo voy a hablar en el mismo tenor, profesor, porque es un debate que tenemos Rafael y yo hace ya unos días. Y es bien cierto lo que usted establece de que el constitucional inclusive es considerado como por Kelsen como un legislador negativo en virtud de que deroga leyes. Pero la conformación del Consejo de la Magistratura no se entendería como una intromisión de los demás poderes en el Poder Judicial, en virtud de que interviene el Ejecutivo e interviene el Legislativo en la conformación del Poder Judicial. Entonces, si analizamos de manera por encimita, porque el tema está de moda con el asunto del procurador, ¿verdad? Que el Ejecutivo ya tendría 2 votos por la afinidad que lleva con el procurador y la designación del Ejecutivo al procurador. ¿De qué manera? Porque entiendo que la Constitución establece la inconstitucionalidad de cuando haya una intromisión de poderes, y entiendo que si el Ejecutivo y el Legislativo crean el Judicial,
entonces hay algo inconstitucional visto de modo grueso, de modo amplio. ¿Cómo pudiéramos variar esa conformación de lo que sería la magistratura, el Consejo de la Magistratura? Mira, nosotros luego, en la evolución del constitucionalismo dominicano, vamos a estudiar toda esa evolución y las reformas constitucionales, pero el Consejo Nacional de la Magistratura entra en la reforma del año 1994, la reforma constitucional. Y yo entiendo que ese Consejo Nacional de la Magistratura, si se quiere y se analiza de manera hasta cierto punto objetiva, democratiza la selección de los jueces de las altas cortes, incluyendo la Suprema Corte de Justicia y en este caso el Tribunal Superior Electoral y el Tribunal Constitucional. Se democratiza porque anteriormente, recuerden ustedes que era una potestad de elegir los jueces del Senado de la República. Entonces, ahora, fíjense ustedes si se democratiza. Interviene el Congreso a través del Senado, pero también de la Cámara de Diputados, pero también el Poder Ejecutivo. Recuérdense ustedes que Hans Kelsen propone, el modelo kelseniano, propone que los jueces sean elegidos tanto por el Parlamento como por el Poder Ejecutivo. Que esos dos jueces, esos dos poderes, intervengan en la designación para que no haya un aplastamiento de un poder con respecto al otro. Porque entonces, como fueron designados por un solo poder, entonces se determinaría que obedecerían en un determinado momento político de cierta envergadura, entonces exclusivamente un poder sobre el otro, sino que haya esa dualidad. Y en España, por ejemplo, esos miembros del Poder Judicial, del Poder Constitucional, son elegidos una parte por el Congreso, otra parte por la Cámara de Diputados y otra parte también por el gobierno. Son todos nombrados por el rey, pero de una u otra manera también se democratiza la designación. Date cuenta cómo se interviene también de una u otra manera todos los poderes del Estado para que no haya esa cuestión de deslegitimación con respecto a la designación también de esos jueces del Tribunal Constitucional. Entonces, por eso es que hago esta salvedad de que, si se quiere, se puede ampliar el Consejo Nacional de la Magistratura, porque pueden haber, en cierto sentido, y es lo que legitima las reformas constitucionales, cuando hay lagunas ocultas o lagunas descubiertas. Lagunas ocultas cuando no pueden ser identificadas ahí mismo en ese momento, sino que pueden ser identificadas luego, por lo menos dándole mayor preeminencia al Poder Ejecutivo con relación a tener al Procurador General de la República, y no solamente el Procurador General de la República por el hecho de ser un dependiente del Poder Ejecutivo, no, sino porque forma parte esencial en la persecución de la criminalidad y teniendo no un orden eminentemente objetivo ni imparcial, sino parcializado. Y quien juega un papel imparcial es la jurisdicción. Entonces, imagínense ustedes el procurador también seleccionando jueces cuando llegue en un momento determinado un caso, ese juez entienda que el Procurador General de la República tuvo que ver con respecto a su designación y la parte lo que quieren es objetividad e imparcialidad en un determinado caso. Entonces, ¿por qué se inclinaría también esa situación? Haciendo parte de la designación de un juez de las altas cortes, el Procurador General de la República como figura. Esa es la situación eminentemente académica, institucional, sopesada, que se ha realizado al respecto, pero
naturalmente que desde siempre, y no hay forma que no intervengan los poderes para la designación del tribunal, porque recuérdense que es política, pero política institucionalizada, y es el propio poder constituyente a través del poder constituido que establece esa designación a través de una reforma constitucional que pudiese haber y que ya ha habido. Entonces, lejos de yo entender que el Consejo Nacional de la Magistratura no es eficaz, yo entiendo que sí lo ha sido y que naturalmente, como la sociedad ha ido avanzando, el propio sistema político ha ido avanzando, nosotros estamos adquiriendo un reconocimiento en un momento determinado por las lagunas ocultas o las lagunas descubiertas, pudiera en una reforma constitucional posterior para darle mayor vigencia a la propia Constitución y defender más la Constitución, entonces reformar, ampliando el Consejo Nacional de la Judicatura, incluyendo el propio Tribunal Constitucional, pero quitando el Procurador General de la República en ese sentido. Profesor, ¿no podría entenderse entonces como injerencia de poderes el hecho de que el judicial el judicial lo conforman el ejecutivo y el legislativo? No, hay democratización en ese sentido. Date cuenta lo que pasa en Estados Unidos. En Estados Unidos, un juez es propuesto por el presidente de la República. Un juez es propuesto, el último, inclusive que propuso Donald Trump, se objetó muchísimo porque de una u otra manera es más conservador y también tuvo algunos problemas, aparentemente tuvo algunos problemas cuando era más joven, cuando estaba en la universidad, una situación difícil en Estados Unidos. No es igual que aquí. Si usted cometió una fechoría ética, no tiene que ver un delito ni un crimen, no. Una situación eminentemente, usted tiene que ser limpio, totalmente pulcro en todos los sentidos. Una cuestión ética, de una borrachera que tuvo con una estudiante. Entonces, esto prácticamente le iba a costar el cargo de ascender a la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos como Tribunal Supremo. Entonces, es en ese sentido que fíjense ustedes que no hay forma de que no pueda haber si se quiere, una intromisión de los poderes, ya sea del poder ejecutivo o del Parlamento, del Congreso. Lo importante es que se democratice. Esa es la cuestión, que se democratice y que los jueces estén cada vez mucho más identificados con el respeto de la Constitución, de la esencia misma de la Constitución y con el respeto de la ley, que eso es lo que se quiere. A través de esa apertura y esa caracterización que nosotros tenemos aquí en la República Dominicana, tanto con el modelo kelseniano como el Judicial Review norteamericano. Rafael. Como yo estaba diciendo ahorita, como la Constitución te da un derecho de elegir y ser elegido, entonces, también la Constitución sanciona la exclusión, ser excluido. Nosotros los abogados, por ejemplo, como gremio, como profesionales pertenecientes al Poder Judicial, auxiliares de la justicia, hemos sido excluidos de poder elegir. No podemos elegir a nuestro presidente dentro del Poder Judicial o dentro del Consejo del Poder Judicial. No tenemos una representación. Por ese lado, yo entiendo que hay un agravio a lo que es la profesión del derecho y a lo que es el gremio en sí. Pero también, como yo preguntaba, con las atribuciones del Constitucional en el artículo 184 y 185, el Tribunal Constitucional, habrá un Tribunal Constitucional para garantizar la supremacía de la Constitución, la defensa del orden constitucional y la protección de los derechos fundamentales. No es un derecho fundamental elegir y ser elegido. La defensa del orden constitucional y la protección de los derechos fundamentales. Pero también en las atribuciones dice que el Constitucional
tiene la atribución en el número 3 tercero de dirimir los conflictos de competencia entre los poderes públicos a instancia de uno de sus titulares. No existiría un conflicto de competencia, entendiendo yo, de que si yo tengo cierta influencia dentro del Consejo Nacional de la Magistratura, porque tengo 2 representaciones, el Poder Ejecutivo tiene al presidente y tiene al procurador fiscal que es puesto por él. Entonces, no hay ahí una injerencia de poder, como decía Adán, aunque se vea como que son logros democráticos, porque se ha democratizado, porque anteriormente lo designaba el Senado simple y llanamente como poder legislativo, pero esa democratización no es como una ilusión a una democratización real. No se puede percibir así, porque, por ejemplo, la representación del pueblo está en el Congreso. Cada representante de cada cámara representa una sección de su parte o de lo que representa en su sección o su pueblo o, como dicen, el sector al que representa. Pero desde el punto llano de la democratización, la palabra, no se percibe de que hay una cierta injerencia de poder para la elección de otro poder. Pero ¿en qué sentido habría esa injerencia? Me gustaría que tú seas más explicativo ahí, Rafael. La injerencia, ¿dónde tú hallas? ¿Dónde tú la identificas? Bueno, el presidente es electo por los ciudadanos. Los senadores son electos por los ciudadanos. Los diputados son electos por los ciudadanos. ¿Por qué el Poder Judicial tiene que ser electo por el presidente, por el Senado, aunque exista una representación representativa, que nosotros como pueblo le hemos dado esa facultad al Senado para que represente a sus respectivas demarcaciones? Hemos visto en la práctica, en los últimos años, que la política se ha convertido en un negocio y la democracia no se ha vuelto, los congresistas no representan al pueblo, sino a los intereses propios de su partido. Entonces, por eso veíamos una clase donde la rigidez constitucional del constitutivo, pero que no se puede constituir para el porvenir, porque no sabemos cómo vienen las cosas, los cambios que se puedan dar en una sociedad. Entonces, si la flexibilidad constitucional del constitutivo para reformar la constitución, si vemos que los cambios que se han dado en la sociedad con respecto a la designación de poder, aunque usted entiende que han habido, que se ha democratizado, porque anteriormente era simplemente el Senado que designaba a los jueces, ahora tenemos ya una participación de todos los poderes. ¿Qué tanto yo como ciudadano, perteneciente al pueblo, perteneciente al poder judicial, como un auxiliar de la justicia, me siento representado o me siento excluido para esa elección de ese poder del cual yo formo parte? Muy bien, muy Profesor, bien. Profesor, y aporto, porque mi parecer creo que va muy acorde con Rafael respecto a la injerencia de poderes. No sé, porque el Poder Judicial debe ser conformado o las personas que lo integran deben ser seleccionadas por personas de los otros 2 poderes. Mientras los otros 2 poderes, el legislativo y el ejecutivo, los selecciona el pueblo. ¿Por qué para el Poder Judicial, que es un poder igualitario, según se establece, los 3 poderes están en el mismo rango, no también lo puede seleccionar el pueblo? Quizás o con una representación de uno de los auxiliares del Poder Judicial, como somos los abogados, a través del CAR, o no sé, buscar otra forma para la conformación del Poder Judicial, porque entiendo lo mismo, yo entiendo una injerencia al conformar los otros 2 poderes. Perfecto, perfecto. Lo que habría que, bueno, podría haber una reforma constitucional. Está muy interesante los planteamientos que hacen ustedes al respecto, pero
recuerden ustedes que ahí sí es verdad que nosotros estaríamos hablando de una politización de la justicia, porque ¿quién respaldaría a un juez? ¿Ustedes creen que los partidos se van a aislar de eso? A nivel del pragmatismo. En los gremios, recuerden ustedes, en los gremios se supone que no debe intervenir la política. Se supone que por los dotes profesionales, académicos, gremialistas, que puede tener alguien que busque una aspiración a la Asociación de Abogados de Santo Domingo, o la Asociación de Abogados de Santiago, de cualquier provincia del país, o al Colegio de Abogados a nivel nacional, o a través de la Secretaría General de cualquier seccional provincial del país. Es decir, los partidos, y ahí generalmente nada más hay recursos que administra el que es el que sale presidente del Colegio de Abogados a nivel nacional. Y luego le da migaja a alguna seccional, alguna, no a todas. Eso debería también institucionalizarse, entiendo yo. Entonces, ahí se meten todos los partidos. Eso es increíble. En cualquier, solamente para tener una representación en el Colegio de Abogados, y punto. No porque eso le va y le indique y signifique un poder que ganó el partido tal en tal seccional de la provincia. Señores, ahí sí es verdad que si hablamos de Kelsen, de que no fueran personas ligadas a la política, inmediatamente hay un bendito compromiso político. Aquí por lo menos recuérdense ustedes que para ser juez, ya son jueces de carreras, hay que respetar la carrera judicial. Yo creo que es un paso de avance que hemos dado en ese sentido, la ley de carrera judicial. Imagínense ustedes aquí todos estos jueces postulándose para ser jueces. Oye, ahí se van a meter, no, que fulanito está con el PRD, que fulanito con el PRD. Oye, ahí entonces se ejercería de manera directa, mucho más directa. No es que nosotros decimos, señores, porque no me puedo tapar y vendar los ojos como a Dios Atemi, ¿no? ¿Verdad? Que aquí a cada rato le quitan la venda. No es que exista prevaricación. No es eso. Aquí necesitamos mayor independencia judicial a nivel interno y a nivel externo. Es decir, a nivel externo. Muchas veces a nivel externo, por muchísimas razones políticas y no políticas, los jueces cometen muchísimas situaciones y anormalidades. Y uno lo puede vislumbrar a través de la sentencia y en los procesos que participó. Pero acá, ¿qué fue lo que pasó? Entonces, hay cuestiones así. Ok. Y también hay decisiones donde intervienen, también hay decisiones donde hay corrupción y uno no puede identificarla simple y llanamente haciendo un análisis de manera consciente. Uno sabe que ahí hubo corrupción o hubo porque no se respetó ninguno de los derechos fundamentales ni la ley. ¿Qué bendita interpretación a la que nosotros estamos estudiando hizo este bendito juez? Es decir, este juez no me puede a mí engañar. Él podrá engañarse él mismo y la corrupción o la prevaricación que hizo, por ejemplo, al respecto. Y por eso es importante también, de una u otra manera, que exista, si se quiere, esa independencia judicial, pero que no se deje nunca mediante el poder de inspectoría, de que tenga un control también con respecto a los jueces y también hacia el Ministerio Público también. Es decir, que yo entiendo que politizarse de esa manera sería volver atrás con respecto a todo lo que hemos institucionalmente avanzado, porque es verdad que hay muchas cuestiones que de una u otra manera tenemos que ir ganando y corrigiendo, pero hemos avanzado, no se puede negar institucionalmente. Eso no podría hacerse por la débil todavía institucionalidad que tenemos. A mí me gustaría que sí, pero que fueran ciudadanos tan conscientes que se esté eligiendo
como juez, porque en Estados Unidos hay muchos jueces que son elegidos popularmente, por ejemplo. Inclusive el propio presidente elige un juez. Y para usted ser conservador o ser liberal, etcétera, es mediante muchos fundamentos. No es aquí de que porque fulano te dijo y te mandó y punto, no. Y son criterios que permanecen durante muchísimos años y se varía el criterio luego, el precedente. Aquí usted no puede establecer cuál es el precedente de nada, porque hoy te fallan de una manera y mañana te fallan de otra. Entonces, uno no puede hacer a veces una consulta de que ciertamente un caso determinado puede tener este desenlace judicial. No, uno lo puede hacer constitucionalmente hablando y legalmente hablando. De acuerdo a lo que establece nuestra Constitución, los instrumentos internacionales, etcétera, en el sistema comparado, pero no lo que vaya a decidir un juez. Eso es como una lotería muchas veces. Pero yo entiendo que politizarlo a ese nivel electivo, nosotros descenderíamos hasta los niveles donde hemos alcanzado. Es muy buena la propuesta, es cierto, pero yo creo que debemos alcanzar mucho más institucionalidad, ser una sociedad también como más educada, diría yo, en cierto sentido, que tengamos todo mucho más educación, los ciudadanos, en el sentido de todo, porque des en cuenta cómo ahora mismo, políticamente hablando, hay una cuestión eminentemente que afecta la elección popular de manera libre y voluntaria, que es la compra de votos, que es también la injerencia que tienen muchísimos partidos con relación al clientelismo, de una gente que por un picapollo, por romo, por 500, 1000, 2000, 3000, 5000 pesos vende su voto el día de la selección. Entonces, imagínense ustedes también que la justicia está inmiscuida en todo ese tipo de ambiente. Yo creo que por el momento debería permanecer así. Los jueces de carrera y por lo menos ya los jueces de las altas cortes que sean seleccionadas a través del Consejo Nacional de la Magistratura y darle mayor amplitud al Consejo Nacional de la Magistratura, involucrando al Colegio de Abogados, tendría un mayor poder, un organismo mucho, todos sabemos que se politiza y es político, es un partido que lo gana, tendría mucho mayor poder, pero que, bueno, que estemos representados los abogados. Yo entiendo que podrían estar representados porque Kelsen establece también profesores universitarios académicos. ¿No verdad? Las universidades representadas y que se vote por los decanos de las universidades y se le dé mayor preponderancia también, porque todos los abogados, aparte de que pertenecen al gremio de abogados, también en algún momento estuvieron en la universidad y son egresados de la universidad, y muchos profesores universitarios, etc. Entonces, en ese sentido es que debe ponderarse más la amplitud y que haya en ese sentido mayor sosiego y no un ambiente tan politizado. Esa es mi percepción al respecto, pero en cierto sentido tendría que equipararse y es buena la propuesta. Bueno, si el Poder Ejecutivo se elige, y el Poder Legislativo también, porque se elijan los jueces también. Eso está muy bien, pero estamos muy débil institucionalmente para hacerlo. Esa es mi percepción, por lo menos ahora. Bueno, que en una década más avancemos y lo podamos hacer, se analiza, ¿no? Y ahí está el Poder Constituyente y el poder de reforma para hacer las reformas sustanciales que haya. Señores, para mí, de verdad, que ha sido un honor grandísimo. Yo sé que la clase ha sido interesantísima, pero habrá otros encuentros, yo creo que mucho mejores que el de hoy. Así que un fuerte abrazo a todos ustedes y pasen un feliz fin de semana. Hasta luego. Igual, maestro.